Bueno, vamos a la parte de condensación ahora, del problema 2. Tenemos entonces ahora el HO de condensación. ¿Está bien? Bien, HO de condensación. Esta parte es la parte un poquito distinta de lo que vimos en el ejercicio 1. ¿Por qué? Nosotros, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a tener los tubos, ¿está bien? Y en estos tubos ahora vamos a tener dos procesos, como vimos. En esta parte vamos a tener de sobrecalentamiento y en esta parte vamos a tener condensación. Entonces acá vamos a tener un Q lambda y acá vamos a tener un QS, que es el Q de sobrecalentamiento. ¿Qué pasa? Ustedes van a tener toda la longitud de tubos acá, ¿está bien? Y básicamente lo que ya van a adivinar a simple vista es que en una pequeña parte de los tubos, que va a ser la primera sección, ¿está bien? Vamos a desobrecalentar y después en el resto vamos a condensar. Con lo cual, en realidad, ustedes van a ver que como en realidad el H de condensación va a ser mayor al H de sobrecalentamiento, ¿está bien? O sea, si ustedes tuvieran que intercambiar la misma cantidad de calor, en realidad, como el H de condensación es mayor al de sobrecalentamiento, en realidad necesitarían un menor longitud de tubos y una menor área para condensar que para sobrecalentar, ¿está bien? Eso sí tendríamos el mismo Q, ¿está bien? Para desobrecalentar y para condensar. Acá no es el caso, ¿está bien? Porque nosotros ya lo calculamos a lo primero y vimos justamente que el Q lambda es bastante mayor al Q sensible, ¿está bien? Entonces ya eso que yo dije no se va a dar. ¿Por qué? Porque acá en definitiva yo, a pesar de eso que dije recién, pero tengo un calor mucho más grande que lo tengo que procesar que este calor. Con lo cual es lo más lógico que la longitud del tubo que me tome condensar va a ser mayor que me tome la de sobrecalentar. ¿Está bien? Y eso en definitiva me va a servir para definir un valor que va a ser el FC, que es el factor de condensación, factor de corrección de la condensación, como le quieran llamar, que lo vamos a definir bastante simple. Fíjense, área clean de condensación dividido área clean de condensación más área clean des. ¿Está bien? Bien, es bastante lógico lo que acá decimos. Lo que yo dije con longitud de tubo es lo mismo para área, ¿está bien? O sea, en definitiva, el área clean que yo necesito para condensar dividido la suma de las áreas, ¿está bien? Va a ser mi factor de corrección de la condensación o factor de condensación, ¿está bien? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hicimos la condensación pura en el ejercicio 1, cuando íbamos a utilizar mi longitud característica, que en este caso, por ejemplo, que tenemos un condensador horizontal y estamos condensando por fuera de tubos, ¿está bien? ¿Qué decíamos? Bueno, mi longitud característica, ¿qué va a ser? El perímetro, ¿está bien? ¿Qué perímetro? El perímetro para un condensador horizontal por fuera de tubos, ¿está bien? ¿Y qué hacíamos? Decíamos, bueno, ¿qué vamos a tener? Salpicadura. ¿Qué utilizamos? Longitud de tubo por número de tubos a la 2/3. Y listo. Pero ahora no estamos condensando en el 100% del tubo, ¿está bien? Solo estamos condensando en una parte de ese 100% de la LT del tubo, ¿está bien? ¿Y qué me va a mí a demostrar que estoy utilizando una parte y no el total? Este FC. Con lo cual ahora, este FC lo voy a tener que meter dentro de mi ecuación para hacer el cálculo, ¿está bien? Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es lo siguiente. Primero les voy a escribir el método de iteración que vamos a utilizar tanto en este problema como ustedes en el TPI, que lo van a tener que utilizar obviamente, para calcular el HO de condensación, ¿está bien? Haciendo intervenir esto. Y después le voy a poner acá todas las ecuaciones que son las mismas que utilizamos en el ejercicio 1, la única diferencia es que se le agrega el FC, ¿está bien? Entonces fíjense cómo es el método de iteración, es bastante sencillo en realidad. Se van a dar cuenta que no tiene demasiada complicación comparado con lo que ya hicimos en el ejercicio 1 y tenemos, primero, como nosotros no sabemos cuánto de mi longitud total lo utilizo para condensar, digo, bueno, propongo yo, digo, bueno, no sé, el 70%, el 80%, el 60% de mi superficie la voy a necesitar para condensar. Con lo cual digo, bueno, propongo, total es un valor semilla, como digo siempre. En la segunda iteración ya le tiene que acercar al valor real.
digo, bueno, FC, ¿cuánto es? 0,6, 0,7, 0,5, lo que ustedes quieran en definitiva. Proponen ese valor y ¿qué hacemos ahora? Bien, pasamos del FC asterisco al perímetro. De ese perímetro, ¿a qué pasamos? Al G''. ¿Por qué? Esperen que lo voy a poner G''. ¿Por qué prima? Porque era para condensación horizontal por fuera de tubos, ¿está bien? Es necesario que le pongan el prima, porque dentro de lo que es las correcciones nosotros ya asociamos que ustedes saben que el prima lo utilizan para ese tipo de condensación. Entonces es como una forma también ustedes de decir, sé lo que estoy poniendo, ¿está bien? O sea, esto es criterio más que todo, si ponen el prima. G'', calculamos el Reynolds de condensación. Del Reynolds de condensación calculamos el HO de condensación. Del HO de condensación, ¿qué hacemos? Con HO de condensación y con el HO de condensación, ¿está bien? HO de condensación, HO de condensación. Con estos dos, ¿qué hacemos? Sacamos el U' de condensación. Con U' de condensación, ¿qué vamos a sacar? El Q de condensación, que en realidad ya lo sacamos, ¿está bien? O sea, calculamos con este valor que ya lo trajimos en el inicio del ejercicio, ¿qué vamos? A la ecuación de diseño o ecuación de Fourier, sacamos el área clean de condensación y luego recalculamos este factor FC, ¿está bien? Porque el objetivo de conseguir esto es justamente recalcular esto. Si no me cierran la primera iteración, lo cual va a ser lógico, no les va a cerrar la primera iteración, el valor que obtienen acá va a ser su nuevo valor semilla y hacen todo de vuelta. ¿Está bien? Bien. Lo único... Bueno, no, nada más. Acá no quiero agregar más nada. Tengan en cuenta lo siguiente, como les dije yo en el ejercicio 1. Inicialmente, todo lo que nosotros hagamos, vamos a ver que en realidad, en la parte de condensación, tenemos que utilizar todo y evaluar la temperatura de film. Como yo les dije que primero, para sacar la temperatura de film, necesitan la temperatura de pared, y para sacar la temperatura de pared necesitan los HI y el HO, ¿está bien? Como necesitan todo eso, los primeros cálculos siempre, no importa si es condensación o de sobrecalentamiento, condensación, todos los primeros cálculos los hacemos primero con temperaturas evaluadas a temperatura media, es decir, lo que les figura en la tabla, está bien, que es datos, y después viene la tercera parte del video que les digo yo, que va a ser la parte de recálculo a temperatura de pared y temperatura de film, ¿está bien? Bien, entonces, esto que pusimos acá lo voy a poner acá todo en fórmula y vamos a ver la única diferencia que es que mi perímetro, a ver, ya lo voy a anotar acá, ¿no? Que tenemos condensación horizontal fuera de tubos. Entonces, ¿qué voy a utilizar? El G''. Mi perímetro, ¿a qué va a ser igual? A longitud de tubo por número de tubos a la 2/3. ¿Por qué? Porque ¿qué había? Salpicadura. ¿Está bien? Salpicadura por el factor FC. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Obviamente el factor FC, como es un valor menor a 1, está entre 0 y 1, ¿qué va a hacer? Reducir ese perímetro. ¿Está bien? Y esa es cómo me afecta mi factor de condensación a todo lo que había hecho antes. ¿Está bien? Que era el ejercicio 1. Entonces, fíjense, yo voy a proponer, para empezar nada más a hacer unos cálculos, le voy a proponer, miren lo rebuscado de mi FC, que calculo, proponer FC igual, asterisco, ¿no? 0,928. ¿Está bien? Es cualquier valor, ¿está bien? Yo trato de acercarme más al valor real, aunque da distinto a esto. Ustedes le podrían haber puesto 0,7, 0,8, 0,9, 0,95, lo que ustedes quieran, ¿está bien? En la segunda iteración ya se les va a acercar el valor. Entonces, con esto, mi perímetro me va a dar 122,19 metros. Y ahora pongo todas las ecuaciones, ¿está bien? Primero el G'', que va a ser igual a WH dividido perímetro. Ya cuando pongo perímetro estoy incluyendo el FC, así que ya lo hago directamente con ese valor. 0,0159 kilogramos sobre metro segundo. Pequeño detalle.
fíjense que el G'' es kilogramos sobre metro segundo. ¿Está bien? Los G que utilizamos antes eran WH dividido un área, por eso le aparecía acá en metro cuadrado. ¿Está bien? Ojo con el tema de las unidades. Bien, y ahora el Reynolds de condensación, ¿a qué va a ser igual? A 4 por G'' dividido mu de film. Lo mismo de antes. Como esto no lo tengo todavía, evalúo inicialmente a T media. ¿Está bien? Primero todo a T media, después al último hacemos el recálculo a T de fin. Entonces ahora el Reynolds de condensación nos da 332,98. Esto es menor a 1800, que era mi Reynolds crítico para condensación. ¿Está bien? Si es menor a 1800, estamos en régimen laminar y entonces es válida la teoría de Nusselt. ¿Está bien? Una de las hipótesis de Nusselt es que estamos en régimen laminar cuando es menor a 1800 en Reynolds de condensación. Con lo cual ahora puedo calcular mi HO de condensación mediante, mediante la correlación de Nusselt. Entonces ahora HO de condensación es igual a 1,51 por, tenemos 9,81 que era el G, ahora me corro igual, ρ de líquido al cuadrado por K de líquido, perdón, ρ de film, K de film al cubo dividido mu de film al cuadrado por Reynolds de condensación, todo a la 1/3. ¿Está bien? Fíjense que yo puse acá, esto es F, F y F. ¿Está bien? Me quedó medio feo. ¿Está bien? Ahí. Vale, un freno ahí. Todo lo puse a temperatura de film. Obviamente, lo mismo acá. Como no tengo, evalúo inicialmente a T media. Pero tengan en cuenta que en este caso van a tener ya el condensado, con lo cual las propiedades que van a utilizar son las propiedades del líquido. ¿Está bien? Ojo con eso. ¿Está bien? Uno de los errores más comunes que tienen a veces en los TPI es que por un hecho de cómo utilizan la nomenclatura que utilizan en MATCAD y todo eso, a veces se le mezcla, no sé, la densidad del líquido con la densidad del vapor y ahí empiezan los problemas. Entonces, también es muy importante que en el MATCAD sean bastante rigurosos en los subíndices que le van poniendo como notación a cada cosa, ¿está bien? Para que no se le mezcle, porque el MATCAD toma directamente ese valor, ¿está bien? Por eso también muchas veces cuando me dicen, Cristian, nos estamos volviendo locos, estuvimos todo el fin de semana, tengan en cuenta que ahora están en cuarentena, pero cuando normalmente no estamos en cuarentena, y veces me dicen, estuve todo el fin de semana rompiéndome la cabeza, que no me cierra, y quizás cuando me pasan a mí eso, porque yo no es que le digo, pásenmelo directo, así, ¿está bien? No. Recontra revísenlo y de última me lo pasan a mí. Después me termino dando cuenta que, no sé, utilizaron acá el mu de film, pero lo utilizaron del vapor en lugar del condensado, que es un líquido. ¿Está bien? Entonces esos errores son comunes. Por eso, préstenle mucha atención a eso en MATCAD. Bien, HO de condensación, ya lo puedo calcular, 1166,44 watts sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Está bien? Bien, hasta acá nada nuevo. Entonces, ahora voy a borrar acá y vamos a terminar de hacer este método de iteración. ¿Está bien? Bueno. Tenemos ahora el Euclid de condensación. Vamos a calcularlo. Es igual a 1 dividido HO de condensación más 1 dividido HO de condensación. Todo a la menos 1. Lo mismo que dije antes, si acá tendrían el HO promedio, deberían usar el HO promedio, ¿está bien? Mi preferencia es que lo usen por separado. Euclid de condensación es igual a 864,55 watts sobre metro cuadrado Kelvin. De la ecuación de diseño, ¿por qué? Porque ya este valor lo tengo, entonces voy a la ecuación de diseño, utilizo Q de condensación, Euclid de condensación para sacar el área Euclid de condensación. Con lo cual,
ecuación de diseño y tenemos área clean de condensación es igual a Q de condensación dividido de MLT de condensación por FT de condensación por U clean de condensación. Área clean de condensación tenemos 14,45 metros cuadrados. Y hacemos acá el cálculo del FC, ¿está bien? Para terminar de hacer como un paso entero. Entonces acá tenemos AC de condensación dividido área clean de condensación más área clean des. El área clean des ya lo habíamos calculado antes. Hacen el cálculo y le da 0,686. Con lo cual es muy distinto a este valor que yo había propuesto. Entonces ahora este valor va a ser su nuevo valor semilla. ¿Está bien? ¿Y qué tendrían que hacer ahora? Recalcular todo de vuelta para terminar de cerrar el FC. ¿Está bien? No les dije antes que se me pasó de largo. Lo mismo de antes, el porcentaje de error para cerrar el FC menos FC asterisco dividido FC asterisco por 100% tiene que ser menor al 2%. ¿Está bien? Tienen que calcular el porcentaje de error. Bien, ahora, pequeño detalle. ¿Sirve de algo que, o sea, lo tienen que hacer igualmente, pero a la hora de cerrar definitivamente su diseño, ¿sirve de algo cerrar el FC con todas las propiedades termodinámicas evaluadas a temperatura media? No, no sirve de nada. Porque es lo mismo que hacíamos antes. O sea, primero hacemos un cálculo y después hacemos con el reajuste. ¿Está bien? Con lo cual, ustedes primero van a hacer una verificación térmica toda a temperatura media, pero después esa verificación térmica va a verse levemente modificada porque van a utilizar todo con las propiedades termodinámicas evaluadas a temperatura de pared y temperatura de fin. Lo que es de temperatura de pared le va a afectar mucho a los phi. ¿Está bien? Lo que es temperatura de film les va a afectar a la parte de condensación. ¿Estamos? Entonces por eso que le digo que esto lo van a tener que hacer, van a tener que cerrar todo esto, pero después al último van a tener que hacer de vuelta esto. ¿Está bien? Pero van a tener valores acá distintos porque esto y esto va a ser distinto porque está valorada T de film. Bueno, listo. Esto está bien por un lado. Esperen que chequeo. Bien, vamos ahora a ya entrando a lo último, bueno, por las dudas acá le pones un freno, borro acá y ahora directamente lo que yo voy a hacerles es ponerle los resultados que le daba si utilizaban, esto ya lo borro, ¿está bien? Pero total ya sabemos cómo es el proceso. Le voy a poner ya los datos con la iteración que le cierra, ¿está bien? Bien, esto lo borramos acá. Bueno, resultados finales. Recuerden que esto está todo evaluado a temperatura media, ¿no? FC asterisco es 0,707, el que proponía, y me quedaba. Que en realidad yo no le voy a poner asterisco porque total ya es el definitivo. FC 0,707. Perímetro lo daba 93,09 metros. El G', 2,1 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro por segundo. El Reynolds de condensación les queda 436,64. El HO de condensación les queda 1065,68 watts sobre metro cuadrado Kelvin. El U clean de condensación le queda 807,93 watts sobre metro cuadrado Kelvin. El área clean de condensación les queda 15,886 metros cuadrados. El FC recalculado les quedaba 0,7068 y el porcentaje de error les quedaba 0,02. Con lo cual, este es mi... Si quieren le ponemos así, total para compararlo con este o este ya es mi FC definitivo. ¿Está bien? Definitivo para temperaturas, propiedades termodinámicas evaluadas a temperatura media. Bien,
Hasta acá hicimos todo por separado. Los H y O, esperen que prenda un poquito el ventilador. Bueno, yo me olvidé ese ventilador. Hasta acá hicimos todo separado por la parte de condensación y por la parte de sobrecalentamiento, ¿está bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, lo que ustedes vieron dentro de la teoría, es empezar a unir todo, ¿está bien? Para terminar de armar mi verificación térmica, porque si no, no terminamos más con esto. Entonces, ahora vamos a sacar los coeficientes globales que va a ser el U-clean balanceado y el UD balanceado. Bien, primero vamos a sacar el U-clean balanceado. ¿Está bien? Esto, según Kern, ¿está bien? Esto lo sacamos todo del libro de Kern. El U-clean balanceado, ¿qué me va a relacionar? Los U de la parte de sobrecalentamiento con las áreas de la parte de sobrecalentamiento y todo lo otro con la parte de condensación. Dividido la suma de las áreas. ¿Está bien? Entonces yo le voy a poner todo acá y ahora ya lo van a entender rápidamente ustedes. Esto es área clean des por U clean des más área clean de condensación por U clean de condensación dividido, lo que les dije antes, este área más este área. Área clean des más área clean de condensación. Es bastante lógico. Coeficiente global por área, coeficiente global por área dividido en la suma de las áreas. ¿Está bien? Bien. U clean balanceado. Hay algunas personas que me dicen, ¿le podemos poner un clean global? No, pónganle un clean balanceado, ¿está bien? Porque hay veces nosotros, por ejemplo, al final le preguntamos, den la definición del clean balanceado. Entonces, para que sepan qué les estamos pidiendo. Bien, entonces, esto les da 614,89 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Bien. Esperen que ya les doy para sacar el UD balanceado. Les voy a dar los RD. Tenemos esto es dato mío. Dato, les doy el RDIO. Ya se los doy corregido. Y el RDO 0,000445 metro cuadrado Kelvin sobre watt y 0,000176 metro cuadrado Kelvin sobre watt, con lo cual su RD total le va a dar 0,000621 metro cuadrado Kelvin sobre watt. ¿Está bien? Bien, entonces ahora UD balanceado, a que va a ser igual al U clean balanceado a la menos 1 más RD total, todo a la menos 1. Y de acá UD balanceado le da igual a 445 watt sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Está bien? Bien, esperen que me tomo esto. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es de la ecuación de diseño, ahora despejar el área clean y el área DERT, porque es en definitiva lo que yo tengo que usar siempre. En definitiva, yo al pasar a coeficientes globales de referencia de calor balanceados, me permite ya con mi ecuación de diseño y con los calores de condensación y de sobrecalentamiento poder sacar el área clean y el área dirty para terminar de sacar el sobredimensionamiento. Es más que todo para tener lo que es la resolución convencional. Bien. Entonces, vamos a calcular. Entonces, de ecuación de diseño tenemos, vamos a sacar dos cosas. U total igual a U clean
balanceado por área clean por DMLT balanceado por, y a propósito voy a poner esto. ¿Por qué a propósito? Fíjense. Q total igual, U clean balanceado, ya uso el balanceado. Área clean, ya estoy sacando el área clean definitiva por DMLT balanceado, que es lo que puse primero, por FT le puse acá. Y mi pregunta es, ¿va el FT? No, no va el FT. Esto es una pregunta bastante tramposa que las podemos llegar a hacer. ¿Por qué no va acá el FT? Porque ustedes dentro del DMLT balanceado utilizaron el FT DES y el FT de condensación. ¿Está bien? Con lo cual, si lo ponen acá, está mal. ¿Está bien? Directamente está mal. No hace falta, bueno, pero no me di cuenta. No. Justamente es importante que no lo pongan. ¿Está bien? Por eso yo siempre hago esto en clase. Se lo pongo y a propósito lo tacho. ¿Está bien? Entonces, este paso final, que ya es con un clean balanceado, DMLT balanceado y el área clean, va sin el FT. ¿Por qué? Porque el FT está dentro acá. ¿Está bien? Bueno, y hacemos lo mismo, pero para el UD balanceado. ¿Está bien? Entonces, U total es igual a UD balanceado por área D por DMLT balanceado. Acá pongo lo mismo por FT y lo tacho. ¿Está bien? Porque no va. Y entonces ahora sacamos nuestro área clean, que va a dar 22,47 metros cuadrados, y el área dirty, que me da 31,06 metros cuadrados. Me da más grande el área dirty que el área clean, está perfecto. ¿Está bien? Bueno. Para calcular el sobredimensionamiento, ahora que me falta el área disponible, la calculamos como siempre. Área disponible igual pi por DO por LT por NT. Y esto da 39,41 metros cuadrados. Y entonces ahora el porcentaje de OSD es igual a área disponible menos área dirty dividido área dirty por 100%. Esto va a dar 26,86. Está un poco sobredimensionado. Nosotros vamos a utilizar entre 15 y 20. Con lo cual, está un poco sobredimensionado. ¿Se podría utilizar? Sí, se podría utilizar. Si ustedes lo están diseñando, nosotros acá estamos verificando. Acá la verificación es eso y punto. Si ustedes están diseñando, tienen que diseñar entre un 15 y un 20%. ¿Está bien? A menos que no le quede otra y no lo puedan cerrar de ninguna otra forma, lo podemos dar como ultra excepción. Pero la idea es que justamente si hacen un diseño lo hagan bien. ¿Está bien? Bien. Entonces ahora que vamos a pasar a la parte de pérdida de carga, tengan en cuenta lo mismo que dije antes. Hasta acá se termina la verificación térmica, pero está todo hablado a temperatura media de las propiedades termodinámicas. Tenemos que hacer todo a temperatura de fin. Con lo cual, a lo último va a venir el videito explicativo de esa parte para recalcular todo esto. ¿Está bien? Bien, vamos a la parte de pérdida de carga que es bastante simple también, no hay mucha ciencia. Tengan en cuenta nada más que en la parte de pérdida de carga vamos a aplicar el mismo concepto de que vamos a tener dos procesos que suceden en tubos. Vamos a tener la pérdida de carga por tubos y punto. En la parte de coraza vamos a tener en la primera parte del proceso que tenemos el vapor pasando por arriba. En realidad le tenemos el vapor pasando por todo el equipo y el condensado que va por debajo. ¿Está bien? Con lo cual vamos a tener esas dos pérdidas de carga que la vamos a tener que contemplar. Bien. Esto lo borro ya. Bueno. Vamos a la parte de pérdida de carga. Tenemos acá tubos primero. Entonces tenemos, bueno, el delta P de tubos lo escribo como siempre. No hay demasiada ciencia en lo de tubos. ¿Está bien? 4 por fanning de tubos por longitud de tubos por número de pasos por tubo dividido DI más sumatoria de K
Lo puse muy chiquitito para que vean, por eso. Por phi de tubos a la menos 0,14. Lo mismo, por ahora lo considero 1, después ya no lo voy a considerar 1 cuando tenga la temperatura de pared. De acá tenemos que la sumatoria de K era 4 por número de pasos por tubo, entonces tenemos 4 por 6, 24. Y el Reynolds, ya lo habíamos calculado que era turbulento, teníamos 12.083, con lo cual el fanning del tubo lo calculamos para tubo hidráulicamente rugoso, 0,124 dividido Reynolds turbulento, o Reynolds del tubo a la 0,42, fanning de tubos me queda igual a 0,0086 y de acá calculo el delta P de tubos, que es igual a 36,16 kilopascales. Es menor a 50 kilopascales, con lo cual cumple con lo que me piden. ¿Está bien? Vamos a la parte de coraza ahora, porque en tubo no había demasiado para explicar. La parte de coraza tenemos delta P ahora coraza. Bien, el G de coraza no me acuerdo si lo habíamos calculado, si no acá lo calculo igual de vuelta. 125,04 kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Tenemos el Reynolds de coraza, que era G de coraza por diámetro equivalente térmico dividido mu de coraza. Esto daba 163.114. Como esto es mayor a 500, ¿está bien? Lo considero turbulento para calcular el fanning de coraza, que se calculaba así cuando era turbulento. Reynolds de coraza a la menos 0,19. El fanning de coraza les da 0,045. 0,45. Tengan en cuenta acá un detalle. Por ahora, vamos a ver, en este momento inicial. Esperen que no encuentro el marcador para ponerlo. Esperen un segundo, ahora que lo busco. Esto, por el momento, lo considero todo vapor. Después, ahora les voy a mostrar cómo cambiamos de alguna forma esto para tener en cuenta ambos procesos. Entonces, acá hay dos métodos. Dos métodos para el delta P de coraza, ¿está bien? El método 1 es calcular, les doy los dos métodos para comparar, ¿está bien? Si quieren en el TPI, yo siempre les recomiendo, hagan los dos y fíjense cuánto le da uno y cuánto le da el otro. Al menos le enriquece un poco más el ejercicio esto. Calcular una ρ promedio, ¿está bien? Que obviamente va a ser entre vapor saturado y líquido saturado. ¿Cómo va a ser esa ρ promedio? Lo mismo que habíamos hecho antes en condensación. ρ del líquido más 0,5 dividido ρ del vapor, todo a la menos 1. ¿Está bien? Cuando la calculen esto, les da 105,17 kilogramos sobre metro cúbico. Si ahora calculamos el delta P de coraza por este método, fíjense, delta P de coraza, G de coraza al cuadrado dividido 2 por ρ medio por 4 por fanning de coraza por diámetro de coraza por número de baffles más 1 dividido diámetro equivalente térmico más sumatoria de K, que recuerden que esto se consideraba 0 según busquemos, por phi de coraza a la menos 0,14. Lo mismo, la vamos a considerar por ahora 1, el phi de coraza, después ya lo vamos a considerar más 1. Entonces, el delta P de coraza, si quieren lo podemos llamar para modelo 1 y lo ponemos así, modelo 1 o forma de cálculo 1, tenemos que me da 6,046 kilopascales.
Bien, es una forma bastante simple que es lo mismo que usamos en condensación. Y ahora les voy a dar otra forma que me tienen en cuenta el factor FC. ¿Está bien? Que es bastante similar el razonamiento. Bien, y la forma 2 es calcular corrección de delta P de coraza en función de FC, ρB y ρ promedio. Entonces, fíjense cómo es la corrección. La corrección es 1 menos FC dividido ρ del vapor más FC dividido ρ medio igual. ¿Qué le dije acá? Bueno, básicamente, si en la parte donde afecta el FC es donde condensan, en 1 menos FC es donde solo tienen el vapor que se está desobrecalentando. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, separamos la longitud de tubos en la parte que condensa y en la parte que sobrecalienta. Y en la parte que condensa utilizamos el ρ medio. ¿Por qué el ρ medio? Porque tenemos el vapor saturado que está yendo por arriba del equipo y el líquido saturado, que es el condensado, que está circulando por debajo. Por eso el ρ medio. Esto les da 1,19 por 10 a la menos 2. Y entonces esta corrección la vamos a utilizar para corregir el delta P de coraza. Y el delta P de coraza, esperen que, acá me había olvidado de poner acá por NPS. ¿Está bien? No me quería olvidar. Entonces ahora el delta P de coraza le vamos a poner modelo 2. Tenemos G de coraza al cuadrado dividido 2 por la corrección y ahora por 4 por fanning de coraza por diámetro de coraza por número de baffles más 1 por NPS dividido diámetro equivalente térmico más sumatoria de K, que va a ser 0, todo esto por, lo pongo acá abajo, phi de coraza a la menos 0,14, que lo mismo, lo consideramos 1 por ahora. Y el delta P de coraza por el modelo 2 nos da 7,53 kilopascales. Tanto en este como en este, fíjense que son dos modelos distintos, aunque toman cosas en común. Ambos dan por debajo de 15 kilopascales, que es lo que le pedía como límite. ¿Está bien? Con lo cual cumple. ¿Está bien? Háganlo por los dos métodos. Bien. Hasta acá hicimos la parte de verificación térmica e hidráulica, todo con propiedades termodinámicas evaluadas a temperatura media. ¿Está bien? Ahora, en otro video aparte, voy a explicar toda la parte de la iteración a temperatura de film. ¿Está bien? Entonces, en el próximo video vamos a ver toda esa parte. Es importante que lo miren, ¿está bien? No lo dejen de lado porque es lo que más suele traer problemas a la hora de hacer el TPI. ¿Está bien? Entonces, corto y ahora hago otro.